¿Me confirman, por favor, si pueden ver el documento que estoy compartiendo? ¿Pueden verlo? Sí, profe, sí se ve. Ya, listo. Entonces, como pueden apreciar, el tema que vamos a estudiar el día de hoy lleva por título Filosofía Política 1, ¿ya? Y como siempre, vamos a partir de la definición de filosofía política para luego hacer una breve historia de la filosofía política, ¿ya? Yo voy a leer la información que aparece en la separata y como siempre voy a hacer comentarios, voy a poner ejemplos, voy a hablar acerca de las críticas que se han realizado a las propuestas políticas de los filósofos que vamos a estudiar a continuación, ¿correcto? Muy bien, entonces empezamos, ¿ya? La filosofía política es una disciplina de la filosofía que analiza y reflexiona sobre los valores y principios que deben prevalecer y guiar a las sociedades dentro del ámbito político. Entre otros fenómenos y conceptos, los filósofos políticos estudian de manera racional, sistemática y crítica el Estado, las leyes, las formas de gobierno, la ciudadanía, la libertad, la igualdad y la justicia. Los más destacados representantes de la filosofía política son Platón, Aristóteles, San Agustín, Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Marx y Rawls. Ahora bien, a lo largo de la historia, la filosofía política ha tenido como finalidad proponer respuestas a problemas específicos como los siguientes. ¿Cómo debe ser organizada políticamente la sociedad? ¿Cuál es la importancia de la justicia, el bien común y la felicidad para la sociedad? ¿Cuál es el origen y legitimidad del poder político? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? ¿Cuáles deben ser los objetivos del Estado? ¿Es posible una sociedad sin Estado? ¿Cuáles son los alcances y límites de la libertad? ¿Cuál debe ser el rol de los ciudadanos en la sociedad? Bueno, vamos a extendernos un poquito para precisar algunas ideas, ¿no? Que debemos tener las claras, ¿ya? Por ejemplo, la siguiente. La filosofía política es una disciplina filosófica. Esa es una idea central, ¿no? Ahora bien, ¿sobre qué reflexiona la filosofía política? Filosofía política reflexiona sobre los fundamentos de la organización social, el poder, la justicia y también reflexiona sobre la relación entre el individuo y el Estado. Entonces, desde la filosofía política se piensa críticamente el Estado, la sociedad, el poder, la justicia, la relación entre el individuo y el Estado, ¿no? La filosofía política no debe confundirse con la ciencia política. ¿Cuál es la diferencia? La ciencia política analiza cómo son las instituciones en la práctica. Por el contrario, la filosofía política reflexiona sobre cómo deberían ser, cómo deberían ser y qué principios deben guiar la vida en común. ¿Correcto? Por otro lado, la filosofía política se centra en ciertas preguntas fundamentales sobre conceptos como la justicia, la legitimidad, la libertad y la igualdad. Por ejemplo, en relación a la justicia, una pregunta que se hacen los filósofos dedicados a esta tarea es, ¿qué hace que una sociedad o ley sea justa? ¿No? En relación a la legitimidad del poder,
¿Por qué un gobierno tiene derecho a mandar y por qué los ciudadanos deben obedecer? Y en relación a la libertad y a la igualdad, podemos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cómo se equilibran los derechos individuales con el bienestar colectivo? ¿No? Como saben ustedes, algunos sistemas políticos privilegian la libertad, otros ponen en primer lugar la igualdad. Por ejemplo, el liberalismo, palabra que viene del latín libris, privilegia la libertad, ¿no? Mientras que los socialismos y los comunismos de toda clase privilegian la igualdad, ¿no? No es casual que, por ejemplo, Estados Unidos, que es el país abanderado del capitalismo, que tiene como ideología al liberalismo, eh, tenga un monumento dedicado a la libertad. Me refiero a la estatua de la libertad, ¿no es cierto? Ahora bien, para entender la aplicación de la filosofía política es necesario tener presente algunas teorías o algunos problemas sobre los cuales han planteado o han reflexionado los filósofos de la filosofía política. Por ejemplo, la teoría del contrato social, ¿no? La teoría del contrato social. Este, la teoría del contrato social sostiene que el Estado ha surgido a través de un contrato, es decir, a través de un pacto, a través de un acuerdo tácito, sobreentendido entre los hombres, ¿no? ¿Quiénes son los principales representantes de la teoría del contrato social? Los filósofos contractualistas, es decir, los abanderados de esta teoría son Thomas Hobbes, ¿no? Es el primer contractualista, John Locke y Juan Jacobo Rousseau. Son considerados los filósofos del contrato social, ¿no? Profe, Eh, disculpe, no se ve su pantalla. ¿No se ve mi pantalla? Ah, no, he dejado de compartir. Sí, he Ah, dejado de compartir un ya. ratito porque quería hacerles algunas preguntas. No sé si puedes ayudarme, Héctor, ya que estás con el micrófono prendido. ¿Podrías ayudarme respondiendo la siguiente pregunta? Si no sabes la respuesta, no te preocupes, yo te voy a ayudar. ¿Te Ya, parece? profe. A ver, ¿qué filósofos son llamados filósofos contractualistas? ¿Qué filósofos son los exponentes de la teoría del contrato social? Lo dije hace un momento. Ah, no sabría, profe. Thomas Hobbes es uno, dos John Locke y tres Juan Jacobo Rousseau, ¿no es cierto? Y Juan Jacobo Rousseau, ¿correcto? Ahora, ¿qué sostiene la teoría del contrato social? La teoría del contrato social plantea que la sociedad nace de un acuerdo voluntario entre las personas para garantizar sus derechos, su seguridad y le otorga, por supuesto, al Estado cierta autoridad, ¿no? Otro problema importante que, que nos planteamos desde la filosofía de la política es el relativo a una república ideal. Por ejemplo, Platón, en su obra La República, analiza cuál es la mejor forma de gobierno y quién debe ejercer el poder. Bueno, Platón considera que los más sabios son los que deben gobernar la polis, o sea, la ciudad-estado, ¿no? Es partidario de una aristocracia, ¿no? Aristocracia viene de Aristoi, que quiere decir sabio, y Kratos, que quiere decir gobierno, o sea, gobierno del sabio o de los sabios, ¿no? También puede decirse que Platón es partidario de una sofocracia, o sea, del gobierno de los sabios, ¿no? Sofoi, sabio, Kratos, gobierno, ¿no? Entonces, estos son algunos de los problemas, algunas de las teorías planteadas desde la filosofía de la política, ¿no? Por ejemplo,
el problema acerca de si eh, la sociedad debe plantearse desde una postura ideal o debe enfocarse con un realismo político. Por ejemplo, Nicolás Maquiavelo eh, eh, propone una visión realista de la política, pues rompe con la moralidad clásica al argumentar que el gobernante debe priorizar la estabilidad y el orden del Estado, incluso si debe recurrir a métodos considerados inmorales para lograrlo, ¿no? En la actualidad, hay un problema que preocupa y que tiene como escenario a la globalización. Me refiero a la ciudadanía multicultural, ¿no? Esta teoría analiza cómo los estados modernos deben gestionar la convivencia de diferentes grupos culturales y étnicos dentro de un mismo sistema de leyes, ¿no? En realidad es una cuestión bastante difícil, ¿no? Pero a la vez interesante, ¿no? E importante, ¿no? Que se reflexiona a partir de la filosofía de la política. Entonces a, este, voy a volver a compartir mi pantalla porque vamos a hacer una historia breve de la filosofía política y vamos a empezar con Platón, ¿correcto? Bueno, Platón es un filósofo esencial, ¿no es cierto? Es un filósofo que reflexionó sobre una diversidad de temas. En este sentido se puede decir que su pensamiento es muy sistemático, ¿no? Reflexionó sobre una gran eh, diversidad de temas y dentro de estos obviamente sobre el Estado, sobre el gobierno ideal, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? En su obra La República sostuvo que la sociedad debe ser organizada y dirigida por los hombres más sabios y virtuosos. En este sentido se puede decir que Platón es partidario, ya lo dije, de una aristocracia, de una sofocracia. Los más sabios eh, son los más capaces para gobernar. Los filósofos, por su sabiduría, por su sapiencia, son los más capaces para gobernar, ¿no? Teniendo como base la naturaleza de cada uno de los individuos, consideró que la sociedad tiene que ser estructurada en tres segmentos, o sea, en tres clases sociales, ¿no? La clase de los gobernantes, la clase de los guardianes, ¿no? O militares, ¿no? Y la clase de los trabajadores, cada uno de los cuales tiene que realizar la función propia que le corresponde para alcanzar el bien común y la justicia. En efecto, por encima de los intereses particulares se encuentra el bienestar de la colectividad, ¿no? A ver, eh, Platón consideró que eh, la justicia en una sociedad ocurre o se da cuando cada ciudadano cumple la función que le corresponde según su naturaleza, ¿no? Para que haya justicia en la sociedad, cada ciudadano debe cumplir la función que le corresponde según su naturaleza. Por ello, divide a la sociedad en tres clases sociales que guardan relación directa con las tres funciones que cumple el alma. Profe, ¿y cuáles son las funciones que cumple el alma según Platón? Bueno, el alma, según Platón, cumple tres funciones. Eh, la función apetitiva, la función irascible y la función racional, ¿no? Y estas funciones las sitúa didácticamente, ¿no? En tres zonas del cuerpo humano, ¿no? La función apetitiva o concupiscible,
la sitúa en el vientre, donde están ubicados los órganos sexuales, los órganos para la reproducción, ¿no? La función irascible, ¿no? La sitúa en la parte pectoral y la función racional la sitúa en la cabeza, ¿no? Entonces, Platón divide a la sociedad en tres clases sociales que guardan una relación directa con las funciones que cumple el alma humana, ¿no? De esta manera, la sociedad ideal debe estar formada por la clase de bronce, constituida por los artesanos, por los productores, ¿no? Eh, que guarda relación con la función apetitiva del alma y cuya virtud debe ser la moderación, la templanza. Su función debe ser abastecer de bienes materiales al resto de integrantes de la sociedad. ¿Correcto? Luego tenemos la clase de plata, constituida por los guardianes, que son los guerreros, ¿no? De la sociedad. Está relacionada con la función irascible del alma. Su virtud es el valor, la fortaleza, la valentía. Y su función social es defender a la ciudad y mantener el orden, ¿no? En ella, ¿no? Y luego tenemos la clase de oro, formada por los gobernantes, es decir, los filósofos y los matemáticos, ¿no? Está relacionada con la parte racional del alma, con la función racional del alma. Su virtud principal es la sabiduría, la prudencia, y su función es dirigir el Estado con conocimiento y verdad, ¿no? Como ya dije, Platón sostenía la teoría de que los sabios son los más capaces para gobernar, es decir, era partidario de una aristocracia, ¿no? Argumentaba que solo quienes han alcanzado el conocimiento del bien, o sea, los filósofos, son capaces de gobernar con justicia y sin inclinarse a sus intereses personales, ¿no? Él pensaba que solo quien conoce el bien puede actuar bien y por tanto gobernar bien, ¿no? Ahora, para evitar la corrupción, propuso un comunismo de bienes y mujeres, un comunismo más radical que el comunismo que de hecho, ¿no? Este, se instauró en algunos países, ¿no? El primero de los cuales fue el comunismo en Rusia, ¿no? A partir de la Revolución de Octubre de 1917, ¿no? Posteriormente en otros países se instauró regímenes socialistas o comunistas, ¿no? Si comparamos el comunismo que propone Platón con estos a los que he hecho mención, el comunismo de Platón es más radical, puesto que propone no solo el comunismo de bienes, ¿no? Sino también el comunismo de mujeres, ¿no? Esto lo hace con la finalidad de evitar la corrupción, ¿no? Platón pensaba que los gobernantes y los guardianes, o sea, los guerreros, ¿no? No debían tener propiedad privada ni familia propia, ¿no es cierto? No debían tener propiedad para que se dediquen por entero a su labor, a su función, para que no se distraigan en otras actividades, para que no se distraigan en el cuidado de sus bienes privados, en el cuidado de sus familias. Es como si ellos debieran estar casados con su actividad, digámoslo así, ¿no? ¿Entienden? Muy bien. Entonces, eso en cuanto a Platón, ¿no? Eh, Sin embargo, en sus obras del periodo de la madurez, por ejemplo, en las leyes, que es un diálogo de madurez, sostuvo que un gobierno basado en las decisiones de hombres sabios y virtuosos es difícil de lograr. Por ello, planteó un gobierno basado en leyes e instituciones para proteger la comunidad política y evitar las tiranías. Es decir, este, hacia el final de su vida, Platón
corrigió su punto de vista, ¿no? Pues pensó que el mejor gobierno ya no era el gobierno de los más sabios, sino un gobierno basado en las leyes, ¿no? ¿Por qué sostuvo tal cosa? Porque las leyes no se corrompen como se corrompen los hombres, ¿no? Porque las leyes no tienen las ambiciones ni los intereses propios de los hombres, ¿no? Platón, en su madurez, adoptó una postura más realista, ¿no? Admitiendo la dificultad de encontrar un filósofo rey este, que no se inclinara hacia sus intereses, que no se dejara llevar por sus ambiciones, ¿no? Por eso es que sostuvo que el imperio de la ley es necesario para evitar la tiranía, ¿no? Eh, bueno, resulta interesante también preguntarnos por qué Platón considera que el filósofo sería el mejor gobernante, ¿no? Para la polis. ¿Por qué el filósofo y no otro hombre? Bueno, para Platón, la elección del filósofo como gobernante no es una cuestión de preferencia personal, sino una necesidad basada en su teoría del conocimiento. Para explicarlo, utiliza una analogía muy famosa, conocida como el símil, o sea, la comparación del barco, ¿no? Imagina un barco donde el dueño es fuerte, pero un poco sordo y ciego, y la tripulación, o sea, los políticos comunes, se pelean por el timón, usando trucos y fuerza para convencer al dueño de que ellos deben dirigir, aunque no sepan nada de navegación. El filósofo es como el navegante que estudia las estrellas, el viento y las estaciones, ¿no? La tripulación lo llama observador de nubes, ¿no? O inútil, pero él es el único que realmente sabe hacia dónde ir. Entonces, esa es la razón por la que Platón considera que el filósofo es el mejor gobernante, ¿no? Para la polis, ¿no? Eh, porque el filósofo, ¿no? Sabe, ¿no es cierto?, lo que es mejor para el Estado, ¿no es cierto? Sabe hacia dónde debe ir, ¿no? Y además porque este, el filósofo es el único que no quiere gobernar, ¿no? Aunque suene contradictorio, ¿no? Para el filósofo la actividad más elevada es la contemplación de la verdad y el estudio. Como no desea riquezas, como no desea honores, como no desea poder personal, el filósofo asume el mando como una obligación moral, como un sacrificio para lograr el bien común, no como un medio para enriquecerse, ¿no? Esto elimina de raíz la corrupción, ¿no? Además, porque el filósofo, ¿no es cierto?, Eh, diferencia la opinión del conocimiento, ¿no? La mayoría de los políticos gobiernan basados en opiniones, es decir, en apariencias o en lo que le agrada a la multitud, ¿no? Tratan de complacer a la multitud. En cambio, el filósofo, ¿no es cierto?, ha salido de la caverna y ha contemplado la idea del bien. Al conocer lo que es verdaderamente justo y bueno, no tiene que adivinar, tiene una brújula moral, ¿no? Para, para gobernar, ¿no? Por otro lado, Platón sostiene que una persona solo puede traer orden a una ciudad si primero tiene orden en su propia alma, ¿no? En el filósofo la razón gobierna sobre sus deseos, ¿no? Sobre sus apetitos, sobre su temperamento. Al ser una persona equilibrada, ¿no? Al ser una persona eh, que presenta armonía en su interior, su gobierno será un reflejo de ese equilibrio, ¿no? Promoviendo la armonía social en lugar del conflicto de los intereses, ¿no? Por otro lado, el filósofo rey
no nace, sino que se hace. Para Platón, ¿no es cierto? Un sistema educativo que dura hasta los 50 años, incluyendo matemáticas, astronomía, música y finalmente la dialéctica, ¿no? Solo alguien que ha pasado por esta disciplina mental y ha demostrado ser resistente a las tentaciones durante décadas está preparado para manejar el poder del Estado, ¿no? En síntesis, el filósofo es el mejor eh, eh, preparado para ejercer el gobierno por su equilibrio, por el equilibrio de su alma, por, su, por la educación que posee, por la ausencia de ambiciones personales y porque distingue, ¿no?, el conocimiento de la opinión o de la apariencia, ¿no? Entonces, por estas razones, Platón considera que el filósofo es el mejor eh, preparado para gobernar, ¿no? Es quien mejor ejerce el poder, ¿correcto? Muy bien, pero ya dije que esta idea va a ser cambiada, va a ser corregida, ¿no? Hacia el final de su vida, ¿no? En su obra Las leyes, sostuvo que un gobierno basado en las leyes es mejor que un gobierno de hombres, por muy capaces o sabios que sean, ¿correcto? Muy bien, entonces hemos finalizado la exposición en torno a Platón. Ahora, si ustedes desean, yo puedo hablar acerca de las críticas que se le han hecho al proyecto político de Platón, ¿no? Eh, por ejemplo, Karl Popper, ¿no? Conocido filósofo eh, por su teoría falsacionista, ¿no? En su obra, La sociedad abierta y sus enemigos, lo acusa de ser el padre de los totalitarismos. O sea, el totalitarismo es un régimen en el que el Estado tiene el control total, ¿no? El Estado tiene el control total, el Estado es todo, el individuo es simplemente una pieza, un engranaje de esa gran máquina que es el Estado, ¿no? Su idea de que solo unos pocos sabios saben qué es lo mejor para todos anula, según Popper, la libertad individual, ¿no? Por otro lado, también se le critica su propuesta de que el Estado controle, ¿no? Este, los emparejamientos, los casamientos y la crianza, eliminando la familia, lo cual es visto con una deshumanización extrema, ¿no? Esas son algunas de las críticas que se han hecho al proyecto político de Platón que presenta en su obra La República. ¿Correcto? Muy bien, vamos ahora a hablar sobre Aristóteles. Bueno, todos sabemos que Aristóteles fue el discípulo más importante de Platón, ¿no es cierto? Eh, Permaneció con su maestro hasta la muerte de este, ¿no? Cuando su maestro murió, Aristóteles quería convertirse en el director de la academia. Sin embargo, Platón, ¿no? Le había delegado la función a un familiar, a un sobrino. Aristóteles se desilusionó por ello y se retiró. Al cabo de un tiempo formó su propio centro de formación filosófica, ¿no? Este, con la madurez, Aristóteles empezó a distanciarse de Platón eh, en el plano de las ideas y criticó algunos de los planteamientos de Platón, ¿no? Bueno, Aristóteles definió al ser humano como un animal político y social, ¿no? Es decir, como un zoon politicón, ¿no? Como un animal político, ¿no? Cuya realización se alcanza dentro de la comunidad, la cual debe tener como objetivo principal no la protección de los bienes, la satisfacción de los placeres o la seguridad para el mero vivir, sino una vida buena y superior para todos sus miembros, ¿cierto?
Entonces, Aristóteles considera que el hombre es un animal político, puesto que no puede vivir fuera de la comunidad. Para lograr su plena realización, para lograr su perfeccionamiento, para alcanzar la felicidad, el hombre necesita vivir en comunidad, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad de la vida en la comunidad? No solo es satisfacer las necesidades materiales, sino fundamentalmente vivir una vida buena, ¿no? Lograr una vida superior para todos sus miembros, ¿no? Aristóteles señaló que el gobierno de las leyes siempre es superior al gobierno de los hombres, pues este suele derivar en tiranía, la forma más desviada y corrupta de gobierno. En esta línea, propuso un gobierno mixto en cuyo seno la clase media tendría que ser el sector predominante, con lo cual se tendría una especie de democracia moderada. Claro, para Aristóteles, ¿no es cierto? En el gobierno, la clase media debe tener una participación fundamental, prioritaria, ¿no? ¿Por qué? Porque la clase media es la clase más estable, ¿no? No es proclive a las revoluciones, tampoco es proclive al conservadurismo, ¿no? Es una clase estable, ¿no es cierto? Entonces, en cierto sentido puede decirse que Aristóteles era partidario de una mesocracia, meso, media, kratos, gobierno, ¿no? O sea, un gobierno en el que tiene preponderancia la clase media, ¿cierto? Esta idea eh, guarda correspondencia o se corresponde con su teoría del justo medio, ¿no? Que ya hemos estudiado, ¿no? De acuerdo con la cual, este, para que el hombre actúe de manera virtuosa debe evitar los excesos, ¿no? Debe evitar los extremos, debe evitar los vicios, ¿no? Puesto que la virtud se ubica, ¿no? Dentro de o al medio de los extremos, de los excesos, de los vicios, ¿cierto? Muy bien. Consideró que unos hombres nacen para ser dominados, mientras que otros nacen para dominar. O sea, por naturaleza hay hombres superiores que nacen para gobernar y hombres inferiores que nacen para ser gobernados o dominados, ¿no? De esta manera, Aristóteles legitimó la esclavitud, concibiendo a los esclavos como posesiones o instrumentos que deben estar al servicio del amo, ¿no? Dada su inferioridad natural. Claro, Aristóteles consideró que la esclavitud era necesaria a menos que los telares, ¿no? Trabajen solos. Como los telares no trabajan solos, se necesita mano de obra y esta proviene de los esclavos, ¿no? Los esclavos son, según Aristóteles, como instrumentos, eh, como herramientas vivas, como instrumentos de producción, ¿no? Se encargan de la producción de los bienes materiales que requieren los demás miembros de la sociedad, ¿no es cierto? Muy bien, su obra más importante en relación con la filosofía de la política es precisamente la política, así se llama esta obra, ¿no? Vamos a ampliar algunas ideas en torno a Aristóteles. A diferencia de Platón, que buscaba o que reflexionaba sobre un estado ideal y utópico, Aristóteles desarrolló una filosofía política de carácter realista y empírica, ¿no? Su enfoque se basó en el análisis de las constituciones existentes en su época, ¿no? Él estudió las constituciones de varias polis, ¿no? Para entender qué funciona y qué no funciona en la práctica. ¿Cuáles son los conceptos centrales de su pensamiento político? La idea de que el hombre es un zoon politicón, o sea, un animal político, ¿no? Esto significa, ya lo dije, que el hombre solo puede alcanzar su plena realización y felicidad viviendo en comunidad, siendo parte de una polis, de una ciudad-estado. Quien vive fuera de la sociedad, decía Aristóteles, o es una bestia o es un dios, ¿no?
Ahora bien, Aristóteles realizó una clasificación de los sistemas políticos según quién gobierna y con qué fin lo hace. Un gobierno es justo, puro, si busca el bien común, y degradado o impuro si busca el interés privado de los gobernantes, ¿no? Entonces, por el número de gobernantes, eh, tenemos la monarquía, que es el gobierno de uno solo, ¿no? Y la forma degradada es la tiranía, ¿no? Las monarquías pueden derivar en tiranía, ¿no? Ahora, cuando los que gobiernan son unos pocos, el gobierno se llama aristocracia, ¿no? Y la forma degradada es la oligarquía, ¿no? Cuando unos pocos gobiernan. Ahora, cuando el gobierno descansa o se basa en muchos, la forma pura se llama república, ¿no? O politeia, y la forma degradada es la democracia, ¿no? Bueno, ya dije que para Aristóteles eh, eh, la mejor forma de gobierno es la república o politeia. Este es un régimen que combina elementos de democracia y oligarquía, y donde la clase media tiene una gran importancia. Aristóteles creía que el mejor gobierno es aquel donde domina la clase media, ya que es la clase más estable, evita los extremos de los muy ricos y los muy pobres y es menos propensa a las revoluciones, ¿no? Ahora, a diferencia de Platón, que defendió en su obra La República el comunismo de bienes y de mujeres, Aristóteles defendió la propiedad privada. Argumentó que cuando algo es de todos, nadie los cuida realmente, ¿no? Lo que es de todos es de nadie, ¿no? También afirmó que poseer algo propio permite ejercer la virtud de la generosidad. Claro, o sea, si no tuviera bienes privados, no podría regalarlos, ¿no? No podría entregárselos a otras personas, ¿no? Puesto que si los bienes son comunes, son de todos. Yo no puedo regalar lo que no es mío, ¿no? Lo que es de todos, ¿no? En cambio, si existe la propiedad privada, eso permite sacar lo mejor de mí, ¿no? Eh, Actuar de manera generosa, de manera virtuosa, ¿no? En relación con los que menos tienen, ¿no? Entonces, para Aristóteles, ¿no es cierto? La propiedad privada es mejor que la propiedad común. ¿Por qué? Porque sirve de estímulo a las personas, ¿no es cierto? Sirve como aliciente para que las personas se esfuercen y además porque saca lo mejor del hombre, ¿no? Lo permite que éste pueda actuar en determinados momentos de manera virtuosa, de manera generosa, ¿no? Ahora bien, para Aristóteles, la política es una continuación de la ética. En este sentido, él considera que la política debe estar subordinada a la ética. Mientras que la ética busca la felicidad del individuo, la política debe buscar la felicidad de la comunidad. ¿Correcto? El fin del Estado no es solo la supervivencia económica, sino garantizar el vivir bien y la virtud de sus ciudadanos. Eso es lo que considera Aristóteles, ¿no? La defensa de la propiedad privada en Aristóteles es una de las críticas más sólidas y tempranas al colectivismo. En su obra política, él no solo defiende la propiedad como un derecho, sino como una necesidad práctica y moral para el buen funcionamiento de la sociedad, ¿no? Este, ¿Cuáles son los argumentos que utiliza Aristóteles para eh, defender la propiedad privada y defender la superioridad de ésta en relación a la propiedad común, ¿no? Defendida por su maestro Platón, ¿no? Aristóteles observó una tendencia humana básica. El hombre cuida más lo que es suyo, ¿no? ¿No? Es decir,
los hombres mostramos negligencia en relación con lo que es común. Sostenía que lo que es común a un mayor número de personas recibe el menor cuidado, ¿no? Por ejemplo, un baño público, ¿no? Nadie cuida los baños públicos porque no son tuyos, pues, ¿no? La gente asume que otro se encargará de la tarea, lo que genera ineficiencia y descuido. La propiedad privada incentiva al individuo a trabajar más duro y cuidar sus bienes, lo que al final aumenta la prosperidad general de la ciudad, ¿no? Ahora bien, contrario a lo que pensaba Platón, que la propiedad privada causaba disputas, eso pensaba Platón, ¿no? Que cuando hay bienes privados, eso genera peleas, discordias, ¿no? Por ejemplo, cuando mueren los padres, hay hijos que se pelean por las casas y otros bienes que estos dejan, ¿no? Bueno, Aristóteles argumentaba que el comunismo de bienes genera más conflictos, ¿no? Si todos son dueños de todo, pero unos trabajan más que otros y todos reciben lo mismo, surgirán quejas y resentimientos constantes contra los que comen mucho pero trabajan poco, ¿no? Para Aristóteles, las disputas no nacen de la propiedad en sí, sino de la maldad humana, la cual debe ser corregida con educación y leyes, no eliminando los bienes, ¿no? Interesante, ¿no? O sea, Aristóteles decía que la propiedad común genera más disputas, más conflictos que la propiedad privada, ¿no? Es más, decía que estos conflictos, estas disputas no nacen de la propiedad privada en sí, sino del egoísmo, ¿no? Este, del hombre, ¿no? Pero esa maldad humana, ese egoísmo, se puede corregir con educación y ley, no eliminando la propiedad privada, ¿no? Y también otro argumento es que existe un placer natural y legítimo en sentir que algo es propio, ¿no? Aristóteles creía que el amor propio es natural, siempre que no sea egoísmo extremo. Tener algo propio permite al individuo sentir satisfacción por sus logros, lo cual es parte de una vida humana plena, ¿no? Y finalmente, Aristóteles sostenía que sin propiedad privada no existiría la virtud de la generosidad. Para ser generoso necesitas tener algo que te pertenezca para poder darlo. Si todo es del Estado, de la comunidad, nadie puede elegir libremente ayudar a un amigo o a un extraño, eliminando así la oportunidad de practicar una de las virtudes más importantes para la cohesión social, ¿no? Entonces, si esto es así, ¿cuál es la fórmula ideal de Aristóteles? Aristóteles no defendía lo que hoy podría llamarse un capitalismo salvaje, ¿no? Su propuesta era un equilibrio que él resumía así: propiedad privada, pero uso común. Eso significa que cada persona debe ser dueña de sus tierras y bienes, ¿no? Pero a través de la educación y la amistad, los ciudadanos deben estar dispuestos a compartir sus excedentes con otros, ¿no? O sea, en otras palabras, la propiedad privada debe estar al servicio del bien común. La propiedad privada debe estar al servicio del bien común. Eso es finalmente lo que propone Aristóteles, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las críticas que se le han hecho a los planteamientos políticos de Aristóteles? Por ejemplo, se le critica su justificación de la esclavitud, ¿no? Digamos que la principal crítica que se le ha hecho es haber defendido que hay hombres esclavos por naturaleza, ¿no? Y también la exclusión de la mujer, porque Aristóteles consideraba que la mujer era un varón incompleto y que su capacidad de razonar no era soberana, ¿no? Dejándola fuera de la ciudadanía. Como la mujer no puede razonar plenamente, entonces no puede asumir la ciudadanía, ¿no? También se le critica que el individuo quede totalmente supeditado a la polis, ¿no? O sea, para él, el hombre no tiene sentido fuera de la comunidad, ¿no? Este, bueno, entonces, estas son algunas de las críticas que se le han hecho a las propuestas políticas de Aristóteles, ¿no?
Muy bien, ahora vamos con los planteamientos de Nicolás Maquiavelo, ¿correcto? Nicolás Maquiavelo es considerado el padre de la filosofía política moderna. Su obra más importante es El Príncipe, el nombre que alude a cualquier gobernante, a todo gobernante, ¿no? Su obra El Príncipe representa un estudio de las situaciones excepcionales en las que se encuentran los estados cuando tienen como enemigos a otros estados y cuando se presentan luchas internas entre facciones dentro de sus mismos territorios. Así recomendó, para salvaguardar la seguridad, la justicia y el bien común en estos escenarios tan complejos, la concentración del poder en un solo hombre. Claro, aquí pareciera que Maquiavelo es partidario de una monarquía eh, rígida, de una monarquía bastante inflexible, ¿no? Pero, claro, o sea, si bien esto es cierto, también es cierto que él está hablando de situaciones excepcionales, es decir, cuando un estado está convulsionado, o sea, cuando presenta, por ejemplo, movimientos desestabilizadores dentro del territorio, cuando está en guerra con otros estados. En esas situaciones conviene que la concentración del poder en un solo hombre, ¿no? ¿Me entienden? En Maquiavelo, la virtud es la capacidad y habilidad del gobernante para adaptarse a las circunstancias cambiantes de la riqueza y mantener el poder y asegurar los fines del Estado, ¿no? O sea, Maquiavelo entiende la virtud no como el cristiano, que entiende la virtud como bondad, sino en Maquiavelo la virtud es la capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes, ¿no? El gobernante debe tener esa habilidad, esa virtud de poder adaptarse a las situaciones cambiantes que ocurren dentro del Estado, ¿no? Esta capacidad incluye la energía, la voluntad, la prudencia y la flexibilidad para actuar con audacia, astucia o crueldad cuando la ocasión lo requiera. Sin embargo, en sus discursos sobre la primera década de Tito Livio, Maquiavelo manifestó que la mejor forma de gobierno no es la monarquía, sino la república. Repito, eh, para Maquiavelo la mejor forma de gobierno no es la monarquía, sino la república, ¿no? La monarquía lo es solo para situaciones excepcionales, ¿correcto? Pero en situaciones normales, vamos a decirlo así, ¿no es cierto? La república es la mejor forma de gobierno. Un tipo de organización política que funciona sobre tres pilares, sobre leyes que bloquean la tiranía y por tanto toda dominación de unos hombres sobre otros, instituciones políticas en las que tienen voz y voto, ¿no? Los hombres, virtudes en los ciudadanos que hacen posible su participación en los asuntos públicos y en la defensa militar de la patria, ¿no? Sus obras más importantes son El Príncipe y los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Muy bien, entonces a continuación vamos a este, eh, afianzar algunas ideas que ya han sido comunicadas, ¿no? A través de mi exposición. Por ejemplo, me interesa que ustedes entiendan que Nicolás Maquiavelo es considerado el padre de la filosofía política moderna, ¿no? Es el padre de la filosofía política moderna, ¿no es cierto? ¿Por qué se le considera así? Porque fue el primero en separar la política de la moral y de la religión, ¿no? Fue el primero en separar la política de la moral y de la religión, ¿no es cierto? Este, a él le interesa justificar, ¿no es cierto? El poder de manera racional y crítica, ¿no? Y no como se hacía, ¿no? En ese momento en que se pensaba que el poder proviene de un derecho divino, ¿no?
O sea, el rey gobierna por derecho divino, ¿no? Porque Dios ha querido que él gobierne en su nombre, ¿no? Por eso es que se le considera el padre de la filosofía política moderna, ¿no? En su obra más famosa, El Príncipe, no describe cómo debería ser el mundo, tal como lo hace Platón, ¿no? Sino cómo funciona la política en la realidad, ¿no? En la realidad, ¿no? De ahí se deduce que su pensamiento descansa en los siguientes fundamentos, ¿no? En el realismo político, ¿no? O sea, las ideas de Maquiavelo tienen un carácter realista, políticamente hablando, ¿no? Maquiavelo deja de lado los ideales utópicos de Platón, por ejemplo, y sostiene que quien quiera gobernar no puede ser siempre bueno en un mundo donde hay tantos malos. La política debe basarse en la realidad de los hechos y no en fantasías sobre estados perfectos, ¿no? Por otro lado, su pensamiento político se sintetiza con la frase, el fin justifica los medios, el fin justifica los medios. Claro, él nunca escribió esa frase, ¿no? No, no escribió esa frase. Se cree que esa frase fue escrita por algunos de los comentaristas de su obra El Príncipe. Podría haber sido Napoleón, por ejemplo, quien escribió esa frase, ¿no? Lo cierto es que Maquiavelo no escribió la frase del fin justifica los medios. Sin embargo, esta frase sintetiza de algún modo su pensamiento político, ¿no? Su pensamiento se resume en que la conservación del Estado es el objetivo supremo, ¿no? Hay que proteger al Estado, hay que conservarlo, ¿no? Un gobernante puede verse obligado a actuar contra la caridad, contra la humanidad o la religión para mantener el orden y la seguridad. Por otro lado, la moral del gobernante debe ser distinta a la del ciudadano común. La moral del gobernante debe ser distinta a la del ciudadano común, ¿no? O sea, eh, lo que es una virtud en un ciudadano común puede ser un defecto en el gobernante. Por ejemplo, a ver, eh, este, la, eh, el carácter dadivoso de una persona, ¿no? Puede ser una virtud en ella, ¿no? Ser dadivoso. Pero para el Estado, eso en lugar de ser una virtud es un defecto. El Estado no puede ser dadivoso, no puede ser generoso, ¿no? ¿No? Más bien tiene que ser austero, ¿no es cierto? Sobre todo en el manejo de los, del dinero que es público, ¿no? ¿Entienden? Por otro lado, para Maquiavelo, el éxito de un gobernante dependía de la interacción entre la virtud y la fortuna, ¿no? Eh, Como ya dije, para Maquiavelo la virtud es la habilidad, es la astucia, ¿no? Que ostenta el líder para adaptarse a las circunstancias que son cambiantes, ¿no? El gobernante, el buen gobernante tiene que tener la virtud, la capacidad la habilidad para adaptarse a las situaciones cambiantes, ¿no? Ahora, un buen gobernante debe estar preparado para cuando la fortuna cambie, ¿no? Claro, a veces en la vida de un estado hay épocas, como se dice, ¿no? De vacas gordas y de vacas flacas. Entonces, el buen gobernante debe estar preparado para cuando la suerte, el azar, cuando la fortuna cambia, ¿no? Como quien construye diques cuando el río está abajo para evitar la inundación futura, ¿no? Algo así. Ahora bien, Maquiavelo se hace la siguiente pregunta, ¿no? ¿Es mejor que el gobernante sea amado o temido? ¿No? ¿Y cuál es la respuesta que nos brinda? Maquiavelo dice, bueno, lo ideal sería que el gobernante sea amado y temido a la vez, ¿no?
pero como es difícil combinar ambas cosas, es mucho más seguro es mucho más seguro ser temido que ser amado, ¿no? Ahora, ¿por qué es mejor ser temido que amado? Porque el amor es un vínculo de gratitud que los hombres rompen cuando les conviene. Pero el temor se mantiene por el miedo al castigo, que nunca falla, ¿no? ¿Entienden? Entonces, en conclusión, el príncipe debe hacerse temer, pero nunca, ojo, nunca debe hacerse odiar. Para evitar el odio no debe tocar los bienes ni las mujeres de sus súbditos, ¿no? Eh, bueno, entonces, estas son algunas ideas en torno a Maquiavelo, ¿no? Ahora, como ya dije, para Maquiavelo la mejor forma de gobierno es la república, ¿no? Así lo sostiene en su obra llamada Discurso sobre la primera década de Tito Livio, ¿no? Ahí es donde defiende la república como la forma de gobierno más perfecta, más estable, más duradera, ¿no? Para Maquiavelo, la república no es un ideal de bondad, sino la mejor forma de gobierno por las siguientes razones, ¿no? Eh, bueno, a diferencia de otros pensadores que creían que el conflicto social era algo malo que debía evitarse, Maquiavelo sostiene que la tensión entre el pueblo, ¿no? Y la élite, o sea, es lo que genera buenas leyes, ¿no? En la República Romana, la lucha entre plebeyos y patricios dio lugar a leyes que protegían la libertad, ¿no? Una república saludable no anula el conflicto, lo institucionaliza a través de las leyes, ¿no? ¿Cierto? O sea, para él el conflicto es positivo porque a partir del conflicto nacen las mejores leyes, ¿no? Por otro lado, para Maquiavelo, un ciudadano es libre cuando no depende de la voluntad caprichosa de un monarca. En una república, el ciudadano vive bajo el imperio de la ley, ¿no? Esto genera seguridad. Nadie teme que le quiten sus bienes o su familia por un arrebato del gobernante, por un capricho del gobernante. Cuando la gente se siente segura, trabaja más, comercia mejor y el Estado se hace más rico y más fuerte, ¿no? Ahora, aunque parezca contradictorio con su imagen de cínico, Maquiavelo afirma que el pueblo es más sabio y constante que un príncipe, ¿no? Argumenta que aunque el pueblo puede equivocarse en cosas generales, es mejor para elegir a los magistrados y detectar la corrupción. Un príncipe puede morir o volverse loco, ¿no? Una república tiene una reserva de ciudadanos talentosos para turnarse en el poder, lo que permite al Estado adaptarse mejor a los cambios de la historia, ¿correcto? Entonces, por esta razón es que Maquiavelo, ¿no es cierto? Maquiavelo considera que la república es la mejor forma de gobierno, ¿no? La más estable, la más duradera, ¿no? Ahora bien, ¿qué críticas se han hecho contra los planteamientos políticos de Maquiavelo? Por ejemplo, la separación de la política de la moral, ¿no? La crítica clásica, proveniente especialmente de la religión, lo acusa de promover la maldad, ¿no? Su realismo puede degenerar en una justificación para cualquier atrocidad si el gobernante decide que es necesario, ¿no? Esa es la principal crítica, ¿no? La separación que hace entre la política y la moral, ¿no es cierto? Claro, porque el realismo con el que reflexiona Maquiavelo, según sus críticos, puede generar una justificación para cualquier atrocidad si el gobernante decide que es necesario, ¿no? Y también se le critica por su visión pesimista del ser humano como alguien ingrato y voluble, ¿no? Se considera que el hombre también posee, eh, digamos,
una orientación hacia la cooperación desinteresada, ¿no? Entonces se considera que su visión del ser humano es bastante pesimista, ¿no? Muy bien. Entonces, eso en cuanto a Maquiavelo. Profe, disculpe, Jóvenes, hasta ahí, sí, dime. profe, en cuanto a la pregunta que se hizo Maquiavelo sobre más vale ser temido o amado, ¿eso podría recalcarlo, por favor? Y claro, claro que sí, encantado. Este, Maquiavelo se pregunta si es mejor que el gobernante sea amado o temido. Bueno, su respuesta es, lo ideal es que sea ambas cosas, que sea amado, pero también temido, ¿no? Pero como es difícil lograr ambas cosas a la vez, ¿no? Es mucho más seguro que el gobernante sea temido que sea amado, ¿no? ¿Me entiendes? Es mucho mejor que sea, o es mucho más seguro que sea temido que sea amado, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque el amor es un vínculo que los hombres rompen cuando les conviene. En cambio, el temor se mantiene por el miedo al castigo, ¿no? O sea, es algo que difícilmente falla, ¿entiendes? Al gobernante, al príncipe hay que temerle, ¿no? Porque si no se le teme, entonces las cosas pueden eh, desencadenar, pueden devenir en caos, en desorden, ¿no? Eso es lo que puede ocurrir, ¿no? Imagínate, si no se le temiera, ¿no? Al gobierno, pues la gente pues roba, mata, ¿no es cierto? Saquea, ¿no? Entonces, eh, es mejor que se le tema a que eh, a que se le ame, ¿no? ¿Cierto? ¿Está satisfecha la pregunta? Sí, profe, Muy ya bien, lo a tomé ver, nota. sí. Quiero hacer algunas preguntitas, a ver, no sé si eh, alguno de ustedes se anima a contestarlas, a ver, yo voy a lanzar algunas preguntas y a ver si se animan a contestarlas, a ver, este, ¿qué filósofo propuso la primera forma de comunismo en la antigüedad? Defendió el comunismo de bienes y de mujeres. ¿A quién me refiero? ¿A Platón? A Platón. Muy bien, Sofía, eres una trompa. Platón, ¿cierto? Excelente. Muy bien. Entonces, si Platón defiende la propiedad común, ¿quién le retruca y defiende la propiedad privada? Su discípulo, Aristóteles. Perfecto, Edilson, eres un trome. Muy bien, felicitaciones. Palmas para nuestro amigo. Aristóteles defiende la propiedad privada, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que la propiedad privada es mejor que la propiedad común, porque la propiedad privada sirve de estímulo a los hombres para que se esfuercen, ¿no? Además nos permite ser generosos, virtuosos, ¿no es cierto? Este, eh, en contra de lo que pensaba Platón, ¿no? De que la propiedad privada genera conflictos, disputas entre las personas, Aristóteles considera que la propiedad privada cumple una función social y moral, ¿no? Social porque sirve de estímulo, ¿no es cierto? Este, además porque satisface eh, una necesidad espiritual, ¿no? Eh, a las personas les agrada sentir que algo es suyo, que algo les es propio, ¿cierto? ¿No? Muy bien, muy bien. A ver, siguiente pregunta. ¿Quién es considerado el padre de la filosofía política moderna? ¿Quién es el padre de la filosofía política moderna? Maquiavelo. Maquiavelo, muy bien. ¿Quién dijo eso?
profesor. Sofía, muy bien, estás haciendo honor a tu nombre, Sofía. Sofía quiere decir sabiduría, ¿no? Muy bien, Sofía, tú misma, a ver, tú misma, para Maquiavelo, este, en situaciones excepcionales, ¿no? ¿Cuál es la forma de gobierno más conveniente? En situaciones excepcionales, es decir, cuando un Estado este, presenta convulsiones, ¿no? Desestabilidad, cuando hay peligro de guerra, cuando tiene muchos enemigos que lo acechan, ¿cuál es la forma más adecuada de gobierno? ¿La virtud? ¿No? ¿Cuál es la forma de gobierno? Forma de gobierno. La monarquía. La monarquía, ¿no es cierto? La monarquía. Pero en situaciones normales, vamos a decir entre comillas, ¿cuál es la mejor forma de gobierno según Maquiavelo? La República. la república, muy bien, la república, ¿no es cierto? La república, muy bien. Una última pregunta para pasar a exponer al siguiente autor, a ver, ¿qué filósofo de la antigüedad consideró importante la participación de la clase media en el gobierno? Repito, ¿qué filósofo de la antigüedad consideró importante la participación de la clase media en el gobierno? Aristóteles. Muy bien, Medalit, muy bien, Edinson, he leído lo que has escrito, felicitaciones, excelente, muy bien, son unos tronos. Muy bien, entonces vamos ahora a hablar acerca de Thomas Hobbes, ¿ya? Fíjense jóvenes, Thomas Hobbes es el primero de los filósofos contractualistas. Profe, ¿qué cosa es un filósofo contractualista? Un filósofo contractualista es un filósofo que suscribe la teoría del contrato social. Profe, ¿y qué es la teoría del contrato social? La teoría del contrato social es la teoría que sostiene que el Estado surge de un acuerdo voluntario entre los hombres, ¿no? Que el Estado ha surgido a través de un pacto, de un acuerdo voluntario entre los hombres, ¿correcto? Así surgió el Estado, a través de un acuerdo tácito, sobreentendido, ¿no? Entre los hombres, ¿no? Hobbes sostuvo que el ser humano es naturalmente egoísta, rapaz y violento, motivo por el cual difícilmente puede guiarse por la razón. El hombre es lobo para el hombre, homo homine lupus es. O sea, Hobbes parte del supuesto, de la suposición de que el hombre es egoísta, es malo por naturaleza, ¿no? ¿No es cierto? Por esta razón, si el Estado pretende garantizar la seguridad y la paz de los individuos, necesariamente debe ostentar una soberanía o poder de carácter absoluto. Obsérvese bien que Thomas Hobbes está justificando las monarquías absolutas, ¿no? Vigentes en ese momento en Europa, ¿no? Y que fueron combatidas, ¿no? Y destruidas por la Revolución Francesa, ¿no? Recordemos que la Revolución Francesa abolió el absolutismo, acabó con el absolutismo, ¿no? Que tuvo como uno de sus principales exponentes a Rey Luis XVI llamado el Rey Sol, ¿no? La monarquía absoluta se caracteriza porque el monarca tiene todos los poderes del Estado. O sea, el monarca controla de manera absoluta el poder. Por ello, es quien hace las leyes, quien ejecuta las leyes, quien imparte la justicia. ¿Correcto? Quien imparte la justicia, ¿no? Es decir, el monarca controla absolutamente el poder, ¿no?
Solamente de esta manera un gobierno puede generar el suficiente temor a los gobernados como para que estos eviten disputas y enfrentamientos entre sí. Es por ello que para este fin es más conveniente como forma de gobierno la monarquía absoluta, ya que es un poder político centralizado y eficaz frente a individuos inclinados al desorden y el caos. ¿Correcto? Su principal obra se llama Leviatán. A ver, vamos a extendernos un poquito, ¿ya? Su principal obra se llama Leviatán. Leviatán es el nombre de un monstruo que aparece en la Biblia, ¿no? Eh, con la figura de Leviatán, Hobbes se refiere al Estado, ¿no? O sea, el Estado como, como una entidad que tiene un gran poder, que tiene más poder que el más poderoso, que el más fuerte de los hombres, ¿no? Y porque tiene más poder sobre cualquier hombre, es que puede este, imponerse sobre todo, ¿no es cierto? Todos le temen, ¿no es cierto? Y porque todos le temen, eso evita los enfrentamientos y las disputas entre los hombres, ¿no? Como ya dije, Thomas Hobbes es el primer gran filósofo de la teoría contractualista. Su obra maestra se llama Leviatán y es una defensa del absolutismo, ¿no? Basado en el derecho divino, ¿no? O sea, perdón, no basado, disculpen, en el derecho divino, sino en una explicación racional del por qué necesitamos un Estado fuerte, ¿no? O sea, Hobbes eh, no recurre a la idea de que el monarca gobierna por derecho divino, no. O sea, él no se traga ese sapo, ¿no? O sea, Hobbes dice, este, necesitamos de un gobierno absolutista en el que el monarca tenga todo el poder porque el hombre es malo, ¿no? Porque el hombre es rapaz, porque el hombre es egoísta, ¿no? Y eso provoca una guerra de todos contra todos. Entonces, para evitar, ¿no es cierto?, esos enfrentamientos, es necesario que eh, el hombre le tema al gobernante, ¿no? Entonces, para Fox, la política es la solución al miedo, eh, a la muerte violenta, ¿no? Claro. O sea, en el estado natural, o sea, en la comunidad primitiva, antes de que surja cualquier institución, antes de que surja el Estado, existe la ley del más fuerte. Los más fuertes se imponen sobre los más débiles, ¿no? Obviamente, esto genera injusticias, sufrimientos, conflictos, ¿no? O sea, para evitar esos conflictos, esos sufrimientos, etcétera, es que los hombres se ponen de acuerdo y le entregan su libertad y su poder al Estado, ¿no? El Estado, el Leviatán, es más fuerte que el más poderoso de los hombres, ¿no? Y asegura una convivencia relativamente tranquila, ¿no es cierto? Eh, Hobbes parte de una visión pesimista del hombre, ¿no? Los hombres somos iguales en fuerza y astucia y todos queremos lo mismo. Sin un poder común que nos controle, vivimos en un estado de naturaleza donde el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Donde no hay industria, cultura ni sociedad, solo miedo constante, ¿no? Donde la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta, ¿no? Entonces, en el estado de naturaleza, en la comunidad primitiva, antes de que surjan las instituciones, hay una guerra de todos contra todos, ¿no? Predomina la ley del más fuerte. A diferencia de Aristóteles, que decía que somos sociales por naturaleza, Hobbes dice que vivimos en sociedad por puro egoísmo y miedo. Para sobrevivir, los seres humanos hacen un pacto. Renuncian a toda su libertad y al uso de la fuerza y se la entregan al soberano. A cambio, el soberano les garantiza la paz y la seguridad, ¿no?
El Estado es ese leviatán, ese monstruo bíblico, ¿no? Y sus características son que posee un poder indivisible. O sea, el soberano debe controlar la iglesia, las leyes, el ejército, la justicia, ¿no? Si el poder se divide, hay riesgo de guerra civil. Obsérvese que esta visión de Hobbes es contraria a la visión moderna del Estado. En la actualidad, uno de los principios en los cuales se basa el Estado es la división de los poderes. Hobbes cree más bien en la indivisibilidad del poder del Estado, ¿no? Por otro lado, también cree en la irrevocabilidad. Una vez hecho el pacto, o sea, le entregamos nuestro poder, nuestra libertad al Estado, los ciudadanos no pueden recuperar su libertad ni rebelarse, a menos que el soberano sea incapaz de proteger su vida. ¿Por qué? Porque el soberano está por encima de la ley. Para que la ley sea efectiva, quien la hace no puede estar atado a ella. ¿Correcto? Para Fox, el valor supremo no es la libertad ni la justicia, sino el orden. El orden. Cualquier gobierno, por duro que sea, es mejor que el caos del estado de naturaleza. Si el Estado no logra proteger la vida de sus ciudadanos, que es el valor más importante que posee cualquier hombre, la vida, el contrato se rompe y los hombres vuelven a su libertad natural y al caos, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia los planteamientos de Hobbes en relación con los de Platón y Maquiavelo? Por ejemplo, contra Platón, Hobbes no busca al filósofo sabio, sino a alguien con el poder suficiente para dar miedo a los que quieran romper la ley. Contra Maquiavelo, no solo analiza cómo el príncipe mantiene el poder, sino que justifica por qué los ciudadanos deben obedecer racionalmente, ¿no? Hobbes es el padre del contractualismo porque fue el primero en proponer que el origen del Estado no es natural, como decía Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía que el hombre es un zoon politicón, o sea, por naturaleza es un animal político, ¿no? Entonces, Hobbes decía, el origen del Estado no es natural, como decía Aristóteles, ni divino, como decía la Iglesia, sino que es el resultado de un contrato, ¿no? De un contrato creado por la voluntad de los hombres, ¿correcto? Eso es lo que sostiene Hobbes, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las críticas que se le han hecho a las este, teorías políticas de Thomas Hobbes? Se le critica que para evitar la guerra, el hombre debe entregar un poder absoluto al gobernante. Esto no deja espacio para los derechos humanos. El ciudadano queda indefenso ante un Estado tiránico, ¿no? ¿Entienden? Por otro lado, si el Estado nace del miedo, el gobernante tiene incentivos para mantener a la población asustada y así asegurar su obediencia, ¿no? O sea, el Estado para Hobbes nace del miedo, no nace de una convicción, no personal, ¿no? Sino del miedo. Eso es lo criticable en Hobbes, ¿correcto? Muy bien, pasamos ahora a estudiar los planteamientos políticos de John Locke, considerado el padre del liberalismo político, del liberalismo clásico en términos políticos, ¿no? John Locke es otro filósofo contractualista, al igual que Hobbes y al igual que Rousseau, ¿no? Consideró que los seres humanos se organizan políticamente mediante un contrato social con la finalidad de salvaguardar nuestros tres derechos naturales. ¿Cuáles son estos? El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Es por este motivo que el Estado no puede poseer un poder absoluto, como pensaba Hobbes, que ponga en peligro tales derechos. Así, estableció que la forma de gobierno más conveniente es aquella en donde el poder del monarca se encuentra limitado por un parlamento,
el cual tiene que representar los intereses de la ciudadanía, es decir, de todos aquellos que poseen propiedades. Asimismo, señaló que el Estado en general no debe entrometerse en las formas de vida de los individuos, pues de lo contrario sus derechos y libertades se verán seriamente afectados, algo que legitima la resistencia política. Debido a todo lo anterior, Locke es considerado como el padre del liberalismo político y de la democracia representativa, ¿no? Sus ideas relativas a la filosofía de la política se encuentran en su segundo tratado sobre el gobierno civil. Bueno, vamos a afianzar algunas ideas en torno a Locke, ¿correcto? Como ya dije, John Locke es considerado el padre del liberalismo clásico, al igual que Hobbes es un filósofo contractualista, pero su visión del ser humano y del Estado es mucho más optimista. Recordemos que la visión de Hobbes es recontra pesimista, recontra cruel, ¿no? Él piensa que el hombre es egoísta, perverso, malo, ¿no? Su obra fundamental en el campo de la filosofía política es el segundo tratado sobre el gobierno civil, cuyos puntos claves son los siguientes, ¿no? A diferencia del caos, o sea, de la guerra, ¿no? En el estado natural dice que los hombres vivimos en una guerra de todos contra todos, ¿no? A diferencia del caos de Hobbes, Locke cree que en el estado de naturaleza, es decir, en la comunidad primitiva, antes de que surjan las instituciones, antes de que se cree el Estado, los hombres son libres e iguales y viven bajo una ley natural. ¿Cuál es esa ley natural? La razón. La razón dicta que nadie debe dañar a otro en su vida, en su salud, en su libertad o en sus posesiones. Pero hay un problema. ¿Cuál es este? Aunque la mayoría es pacífica, siempre hay algunos que violan la ley natural. Como no hay un juez imparcial para castigarlo, cada uno tiene que ser juez de su propia causa, lo que genera desorden, ¿no? Ahora bien, como dije, para Locke, ¿no es cierto? Antes de que surja el Estado, el hombre posee tres derechos naturales: a la vida, a la libertad y a la propiedad. Estos tres derechos son anteriores al Estado. El hombre nace con ellos y el Estado no los otorga, solo debe protegerlos. La propiedad es un concepto central en la filosofía lockeana, ¿no? Locke argumenta que la propiedad privada surge cuando el hombre mezcla su trabajo con la naturaleza, por ejemplo, al cultivar una tierra que no era de nadie. Ahora bien, según Locke, los hombres deciden unirse en sociedad no por miedo a la muerte, como sostenía Hobbes, sino para proteger sus derechos. ¿Qué derechos? El derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, ¿no? Se trata de un pacto limitado, ¿no? A diferencia de Hobbes, los ciudadanos no entregan toda su libertad al gobernante, sino solo el poder de hacer leyes y castigar a los infractores. El gobierno solo es legítimo si cuenta con el consentimiento de los gobernados, ¿no? Profe, ¿y cuál es el aporte más importante de Locke a la filosofía de la política? La siguiente idea. Locke cree que para evitar que el gobierno se vuelva tiránico, el poder no debe concentrarse en una sola persona, ¿no? ¿Recuerdan? Según Hobbes, este, el mejor gobierno es la monarquía absoluta, donde el monarca ostenta todos los poderes, ¿no? ¿Cierto? Porque debe dar miedo. Locke cree que para evitar la tiranía, ¿no es cierto? El poder del Estado debe dividirse, ¿no? En poder legislativo, que se encarga de hacer las leyes; poder ejecutivo, que se encarga de ejecutar las leyes y de la seguridad; y el poder federativo, encargado de las relaciones exteriores y la guerra. Bueno, eh, eh, es necesario aclarar que esta idea fue perfeccionada más adelante por Jean-Pierre de Secondat
¿no? Conocido como Montesquieu o Montesquieu, con la inclusión del Poder Judicial, ¿no? Montesquieu fue quien habló sobre un tercer poder que es el Poder Judicial, ¿no? Ahora, ¿cuál es su idea más revolucionaria? La idea más revolucionaria de Locke, ¿no? La idea de que como el Estado existe solo para proteger los derechos naturales, si un gobierno se vuelve tiránico y atenta contra la vida, la libertad o la propiedad del pueblo, el contrato se rompe. En este caso, el pueblo tiene el derecho moral y legal de rebelarse y derrocar al gobierno para instaurar nuevo, uno nuevo. ¿Entienden? Ahora, ¿por qué se le considera el padre del liberalismo político? Porque fue el primero en sostener de manera sistemática los principios que hoy definen a las democracias liberales modernas. O sea, la prioridad del individuo sobre el Estado, el límite del poder político y la propiedad privada, ¿no? Si Hobbes creó la base del Estado fuerte, lo creó la base del Estado limitado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las razones por las que se le considera el padre del liberalismo clásico? Porque antes de Locke se pensaba que el individuo existía para servir al Estado o al rey. Locke invirtió la jerarquía. El Estado existe únicamente para servir al individuo. Es al revés, ¿no? ¿Entienden? Por otro lado, porque Locke introdujo la idea de que la legitimidad de un gobierno no viene de Dios ni de la tradición, sino del permiso revocable de los ciudadanos, ¿no? Por otro lado, en su obra Carta sobre la tolerancia, Locke argumentó que el Estado no debe meterse en cuestiones concernientes a, por ejemplo, la salvación de las almas. La religión es un asunto privado, es un asunto privado de las personas, ¿no? Eh, es decir, Locke propuso la separación de la Iglesia y el Estado. En un país liberal, el gobierno garantiza que puedes practicar cualquier religión siempre que no rompas las leyes civiles. Esta es la raíz de la libertad de conciencia. Muy bien. Eh, muy bien. Entonces, eso en cuanto a Locke, y al igual que hemos hecho con los otros filósofos, podríamos preguntarnos qué críticas se le han hecho a los planteamientos políticos eh, eh, los planteamientos políticos de John Locke, ¿no? Críticos marxistas señalan que su defensa de la propiedad privada permite que unos pocos acumulen todo, dejando a otros sin nada, ¿no? Lo que invalida su idea de libertad, ¿no? Por otro lado, aunque defendía la libertad natural, Locke fue accionista de empresas de esclavitud, lo que hoy se ve como una incoherencia brutal entre su teoría y su práctica, ¿no? Fue accionista de empresas dedicadas a la esclavitud, contradictorio, ¿no? Muy bien, pasamos a exponer los planteamientos del filósofo Juan Jacobo Rousseau o Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Que es el tercero de los filósofos contractualistas, ¿no? Autor de la obra El contrato social. Rousseau concibió al ser humano como naturalmente bueno frente a sus congéneres, razón por la cual sostuvo que es posible organizar políticamente la sociedad sin necesidad de fundarla en un poder o soberanía de carácter absoluto, el cual siempre trae consigo la instauración de una vida servil e indigna para los individuos. Bueno, Rousseau, a diferencia de Hobbes, que creía que el hombre es egoísta, es perverso por naturaleza, Rousseau cree que el hombre es bueno por naturaleza. Conocida su frase, el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Es decir, Rousseau es partidario de lo que se conoce como la teoría del buen salvaje,
la teoría del bon sauvage, ¿no? Del buen salvaje. En el estado natural, en el estado primitivo, el hombre es bueno, ¿no? Es bueno, pero la sociedad es la que corrompe su naturaleza buena. Como el hombre es bueno por naturaleza, no es necesario, ¿no es cierto?, de un poder o de un estado absoluto, ¿no? El cual siempre deviene en tiranías y en sufrimiento y en conflicto. Para Rousseau, la mejor forma de gobierno es la república, ¿no? Propuso un Estado republicano en el que la elaboración de las leyes estuviese a cargo del pueblo. Acá tienen otra idea importante, ¿no? Para Rousseau, el poder proviene del pueblo, no de Dios ni de la tradición, ¿no? Vox populi, vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Así, el principio político fundamental para garantizar la libertad y la igualdad es entonces que el poder legislativo recaiga en la voluntad general, no en intereses particulares. Ahora bien, expresó Rousseau, el poder ejecutivo puede recaer en uno o más hombres dependiendo de lo que decida la voluntad general como lo más conveniente para el bien común. Aquí tienen una de las ideas más importantes de la filosofía política de Rousseau, la idea de soberanía popular, ¿no? La idea de voluntad general o soberanía popular, ¿no? Esa es su contribución más importante, ¿no? La soberanía popular es la capacidad de decisión que tiene un Estado, ¿no? Es la idea según la cual el poder proviene del pueblo, no de Dios ni de ningún otro agente o factor externo, ¿no? ¿Entiendes? Rechazó toda legitimación de la esclavitud. O sea, acá tiene una idea contraria a Aristóteles. ¿Recuerdan? Aristóteles justificó la esclavitud. Rousseau la rechaza, ¿no? Pues todos los hombres son libres por naturaleza. Al mismo tiempo criticó que la política solamente tenga como fines la seguridad y el orden, ya que la participación ciudadana, el bienestar material y la educación cívica también son de suma importancia para que los seres humanos alcancen su realización, ¿no? Como ya dije, Rousseau es el tercer gran filósofo de la teoría contractualista, ¿no? Pero su enfoque es distinto al de Hobbes y al de Locke, mientras que Hobbes y Locke buscaban proteger al individuo, Rousseau se centra en la libertad colectiva y en la igualdad. Su obra más importante es el contrato social. ¿Cuáles son las ideas fundamentales en materia política de Rousseau? La idea de que el hombre es bueno por naturaleza. Rousseau sostiene que en el estado de naturaleza el ser humano es un buen salvaje. Vive de manera sencilla, en paz y en armonía con la naturaleza, ¿no? Pero, sin embargo, el desastre comienza con la aparición de la propiedad privada, ¿no? Cuando a alguien se le ocurrió decir, esto es mío, y los demás le creyeron, ahí nacieron la desigualdad, la envidia y los conflictos. O sea, para Rousseau, la desigualdad, la envidia y los conflictos sociales provienen de la propiedad privada, ¿no? La propiedad privada surgió cuando a alguien se le ocurrió decir, esto es mío, y los demás aceptaron, ¿no? Ahora, para recuperar la libertad perdida que los hombres entregan al Estado, ¿no? Los hombres deben unirse, pero no para obedecer a un rey, sino para obedecerse a sí mismos, ¿no? Eh, Cada individuo entrega sus derechos a la comunidad entera. Al hacer esto no te sometes a nadie en particular, sino a la voluntad general, ¿no? Al obedecer la ley que tú mismo ayudaste a crear como parte del pueblo, eres verdaderamente libre. Su mayor aporte a la democracia moderna es la idea de soberanía popular. Para Rousseau, el soberano no es el gobernante, sino el pueblo. El poder no proviene de, del gobernante, de Dios,
de la tradición, sino del pueblo, ¿no? Por otro lado, la soberanía es inalienable, o sea, no se puede ceder a un representante y es invisible. Por eso es que Rousseau era escéptico de la democracia representativa y prefería la democracia directa, ¿no? Claro, hoy en día pues sería muy difícil hacer lo que Rousseau proponía, ¿no? O sea, que un Estado se rija por la democracia directa, ¿no? La democracia directa es una forma de gobierno donde eh, los gobernantes y los gobernados se reúnen para discutir asuntos del gobierno, sin intermediarios, ¿no? ¿Entienden? Hoy en día las sociedades han crecido tanto que sería prácticamente imposible practicar la democracia directa. Lo que se ha impuesto es la democracia indirecta o representativa, ¿no? La democracia representativa es una democracia intermediada, ¿no? Por ciertos elementos, ¿no? Este, como por ejemplo personas, ¿no? Por ejemplo, los gobernantes son nuestros representantes en el poder, usamos ciertos instrumentos como la televisión, la radio, bueno, etcétera, ¿no? Este, para expresarnos, ¿no? Pero hoy en día sería muy difícil lo que sostenía Rousseau, que es una democracia directa, ¿no? Ahora, existe, según Rousseau, una diferencia entre voluntad de todos y voluntad general. La voluntad de todos es la simple suma de los intereses egoístas de cada persona, lo que hoy veríamos como resultado de una encuesta o votación basada en conveniencia personal. La voluntad general es lo que el pueblo decide cuando piensa en el bien común, cuando piensa en el bien común, dejando de lado sus intereses privados. Es la voz de la razón colectiva. Esa es la voluntad general. Y eso distingue a la voluntad general de la voluntad de todos, ¿no? Eh, muy bien. Bueno, este, según Rousseau, eh, la democracia directa no solo es una opción preferible, sino la única forma en que un ser humano puede seguir siendo libre después de entrar en sociedad, ¿no? ¿Cuáles son las razones que llevaron a Rousseau a pensar de esta manera, ¿no? Rousseau afirmaba que la voluntad no se representa, o es la tuya o es la de otra, ¿no? En el momento en que un pueblo nombra representantes, deja de ser libre y deja de ser pueblo, ¿no? Eh, por otro lado, este, la libertad no es hacer lo que uno quiera, sino obedecer la ley que uno mismo se ha prescrito. Si tú votas directamente una ley, cuando la obedeces, te estás obedeciendo a ti mismo, eres libre, ¿no? Si un diputado vota la ley por ti, estás obedeciendo la voluntad de otra persona, eres súbdito. Rousseau temía que los representantes profesionales, o sea, los políticos, acabaran formando un grupo con intereses propios distintos a los del pueblo, ¿no? En la democracia directa, el ciudadano se ve obligado a pensar en el bien común, la voluntad general. En la representativa se crean facciones o partidos que luchan por el poder, olvidando el interés de la comunidad, ¿no? Eh, Rousseau creía que la participación política era una forma de educación cívica, ¿no? Al participar directamente en las asambleas, el individuo deja de ser un hombre enfocado en sus asuntos privados para convertirse en un ciudadano enfocado en el bienestar de su patria, ¿no? Eh, si los ciudadanos se vuelven perezosos y prefieren pagar a representantes para que gobiernen por ellos, la república está condenada, ¿no? ¿Se entienden? Claro, aunque era un defensor radical de la democracia directa, Rousseau era consciente de las dificultades prácticas, ¿no? Por eso ponía ciertas condiciones, por ejemplo, el tamaño del Estado. Creía que la democracia directa solo era posible en ciudades pequeñas, como su natal Ginebra, en Suiza, ¿no? Eh,
El pueblo debe tener costumbres sencillas para que no hayan demasiados conflictos de interés. No debe haber nadie tan rico como para comprar el voto de otro, ni nadie tan pobre como para tener que vender el suyo y así por el estilo, ¿no? ¿Entienden? Muy bien. ¿Cuáles son las críticas que se le han hecho a los planteamientos políticos de Rousseau? La ambigüedad de la voluntad general, porque ¿quién decide qué es la voluntad general? Críticos como Benjamin Constant señalaron que este concepto puede ser usado por dictadores para decir, yo soy la voz del pueblo aplastando a las minorías, ¿no? Se le critica también su idealización del buen salvaje y su rechazo a las ciencias y las artes como fuentes de corrupción, ¿no? Muy bien. Bueno, para terminar, vamos a hablar sobre los planteamientos políticos de John Rawls, ¿no? John Rawls es considerado un filósofo neocontractualista. Neo quiere decir nuevo, ¿no? Porque vuelve a retomar la idea del contrato social que sus antecesores, eh, Hobbes, Locke y Rousseau, defendieron en su momento. Rawls es un filósofo estadounidense reconocido como uno de los filósofos políticos más importantes del siglo XX. Sus obras, ¿no? Una teoría de la justicia, un texto básico de la filosofía política, liberalismo político. Sostuvo que la virtud fundamental de toda sociedad política es la justicia, la cual tiene que fundarse en un contrato social con principios normativos que adquieren legitimidad por ser acuerdos entre todos los individuos. A eso se llama neocontractualismo. Ahora, ¿cuáles deben ser los principios normativos básicos de toda sociedad? Para descubrirlos propone el escenario hipotético de la posición original, desde el cual se concibe a los seres humanos cubiertos por un velo de ignorancia que evita toda postura parcial. De esta manera se deduce qué principios normativos se establecerían desde la imparcialidad de seres humanos libres y racionales que dotan de justicia y legitimidad a tales principios normativos. A ver, John Rawls, ¿no? Sostiene que para establecer los principios, ¿no? Básicos de una sociedad es necesario colocarnos en una situación hipotética, ¿no? En una situación hipotética, ¿no? En la que todos los que participamos, ¿no? Estamos cubiertos por un velo de ignorancia. ¿Qué significa esto? Que no sabemos qué posición vamos a ocupar en la sociedad cuyos principios normativos vamos a ayudar a crear, a establecer, ¿no? Es como si yo les dijera a todos ustedes, jóvenes, vamos a establecer los principios, vamos a determinar los principios de una sociedad ideal, ¿ya? Este, Nadie sabe cuál es la posición que va a ocupar en la sociedad, ¿no? Es como si estuviéramos cubiertos por un velo de ignorancia, ¿no? A eso se llama la posición original, ¿no? No sabemos si vamos a ser blancos, negros, indios, mestizos, amarillos, no sabemos si vamos a ser ricos, pobres, clase media, no sabemos si vamos a poder estudiar o no, este, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, este velo de ignorancia asegura la imparcialidad de nuestras decisiones, ¿no? Porque no sabemos, ¿no? No sabemos qué rol vamos a ocupar en la sociedad, ¿no? De esta manera se deduce qué principios normativos se establecerían desde la imparcialidad de seres humanos libres y racionales que dotan de justicia y legitimidad a tales principios normativos. En su teoría de la justicia, Rawls identifica una situación de acuerdo imparcial con aquella en la que todos están imparcialmente situados como iguales. Es la llamada posición original y en ella todos están situados igual por un hipotético velo de ignorancia. O sea, nadie sabe qué posición, qué rol va a ocupar en la sociedad. Este velo solicita que los individuos dejen a un lado el conocimiento de sus diferencias particulares. Nadie sabe si va a ser negro, blanco, nadie sabe si va a ser pobre, rico, si va a ser hombre, mujer, ¿no?
el conocimiento de sus talentos, riquezas, creencias religiosas y filosóficas y concepciones particulares de los valores. Tras el velo de ignorancia, Rawls considera que los seres humanos plantearían los siguientes principios de justicia. Primer principio: ciertas libertades son básicas e iguales para todos, ya que permiten que cada persona sea un agente libre y responsable que interviene en la cooperación social. Segundo principio, también llamado el principio de diferencia, el cual regula las diferencias permisibles en derechos, poderes y privilegios institucionales. Las desigualdades sociales y económicas deben resolverse de modo tal que a. Las desigualdades en riqueza, ingresos y poder social son permisibles solo si benefician máximamente a las clases menos favorecidas de la sociedad, lo cual, según el principio de diferencia, implica un sistema económico justo que distribuye los ingresos y riquezas para permitir a las personas o clases desfavorecidas estar mejor que lo que estarían bajo cualquier otro sistema económico alternativo. Y B, las posiciones sociales como los cargos y puestos están abiertas a que todos compitan en igualdad de oportunidades, ¿no? Bueno, a ver, aclaremos. La filosofía política de Rawls busca definir los principios de una sociedad justa a través de la idea de la justicia como equidad. Rawls ofrece una alternativa tanto al utilitarismo, que puede sacrificar a minorías por el bien de la mayoría, como al liberalismo puro, que no aborda la desigualdad, ¿no? Su teoría se basa en un experimento mental, o sea, colocarnos en una situación hipotética, ¿no? Que él llama la posición original, donde un grupo de personas decide las reglas fundamentales de la sociedad en la que vivirán, cuáles son las reglas en las que vamos a vivir, ¿no? El giro crucial es que estas personas están cubiertas por un velo de ignorancia. O sea, detrás de ese velo los individuos desconocen quiénes serán en esta sociedad, no saben si serán ricos o pobres, no saben su género, raza o religión, no saben si serán inteligentes o menos capacitados, sanos o enfermos. Al no conocer su posición futura, se ven obligados a elegir principios de forma imparcial, ¿no? Utilizarán la regla maximizar el mínimo, elegirán las reglas que les garanticen la mejor posición posible en el peor de los casos, por si acaso resultan ser los más desfavorecidos, ¿no? Bueno, les voy a dictar las claves. En cuanto a la pregunta de la lectura complementaria, la clave es la alternativa E de Nano. Y en cuanto a los ejercicios de clase de la semana, 1B de barco, 2D de dado, 13 de casa, 4D de dado, 5E de nano, 6E de casa, 7A de avión, 8D de dado. Bueno, y un par de preguntas últimas para ustedes, jóvenes. A ver, no sé quién quiere responder. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Según Rousseau, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Según Rousseau, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? A ver, Medalí. A ver, Sofía. A ver, Pavel. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno según Rousseau? La república, ¿no? Bueno. Bueno, jóvenes, no quiero pasarme tampoco del tiempo. Creo que ahí nomás nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Luego, profe, cuídese. Nos vemos.